Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Esto es 2017 y todos estamos muy tensos y expectantes ante lo que pueda ocurrir mañana en el Congreso de la República, aunque prácticamente se prevé que podría dársele fácilmente el voto de confianza al gabinete Arauz. El hecho es que se presenta la presidenta del Consejo de Ministros. Nosotros tenemos una mesa muy interesante aquí y por otro lado también estamos expectantes sobre lo que puede pasar con la selección en un mes. En un mes podríamos clasificar después de 36 años al Mundial. Y esto es lo que dijo Paolo Guerrero el día de hoy a propósito de este gol tan cuestionado, o por algunos cuestionado, a Colombia. Yo no había escuchado ni al árbitro ni a Cuevita, que me había dicho que era indirecto. Y decidí patear donde, bueno, estoy acostumbrado y donde últimamente estoy pateando. Y gracias a Dios creo que la tocó Ospina. Que bueno, fue gol. Tiro libre indirecto, Paolo, es tiro libre indirecto, tiro libre indirecto, tiro libre indirecto, ¡gol! Directo, Paolo, es indirecto y Paolo pateó. El instinto de Guerrero estaba ahí, en lo que quería era anotar y ha dicho hoy que él no sabía, no escuchó la indicación, pero la mano de Ospina en este caso jugó a favor de Perú. Están nuestros invitados de esta noche con nosotros, Marisa Glave, congresista de Nuevo Perú, Víctor Andrés García Belaúnde, congresista de Acción Popular, y Javier Velázquez, que es del Partido Aprista Peruano. Bienvenidos los tres, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Le creen a Paolo, ¿no? Me imagino, que en eso sí estamos de acuerdo todos. Sí, lo que no entiendo es cómo no se dio cuenta que era un tiro, ¿no?, indirecto y no directo, en fin, pero en todo caso creo que la tocó además un defensa, ¿no? Es lo que también dicen allí. El árbitro decía la mano. El árbitro decía que fue la mano, pero, claro, pero según el video hay dos toques inclusive, ¿no? Claro. De un defensa, una peinada de un defensa, ¿no? Pudo pensar eso el arquero, ¿no? Que le había peinado. Y el era arquero, indirecto. ¿no? ¿Qué le tocó? No, pero... Marisa, ¿qué tiene que decir, por favor? Yo, mira, no voy a cuestionar el gol de Paolo, lo grité, salté, me emocioné, así que vamos, hay que ir al repechaje y a ganarle a Nueva Zelanda. Reclamos en la FIFA, reclamos en la FIFA. Los reclamos en la FIFA. Acá vamos a celebrar. Porque además hay situaciones como esta que se repiten todos los días en el fútbol y en los partidos, que si vio, que si no vio, que si la línea, No, pero que si además no la línea. sí tocó el arquero, y ya con que la tocara el arquero, ya está. No, eso es clarísimo, ¿no? Está, no hay manera de cuestionar el Ahora, gol. muy bien ejecutado, impecable. Fue muy parecido al tiro en Brasil, en Argentina y que no entró, pues, que el arquero la sacó, ¿no? Pero claro, yo creo que el tiro es impecable. O sea, Paolo Guerrero tiene el voto de confianza de estas tres bancadas. La pregunta es, ¿cuál es el escenario para mañana, tras la presentación de Mercedes Arauz? Empecemos por el congresista Velázquez. Bueno, primero diré lo siguiente. Hubo una crisis política promovida por el gobierno que terminó con la solicitud de confianza planteada por Fernando Zavala. El Parlamento hizo una corrección constitucional, no le dio la confianza para acabar con la crisis política. Estas cosas del fútbol han un poco han desplazado a un segundo lugar ese tema, pero yo creo que tendría que pasar algo extraordinario negativamente para no otorgar la confianza, porque lo que supone ahora es que si la corrección constitucional que hace el Congreso, el presidente remueve su gabinete, cambia el primer ministro, propone a una persona con experiencia como Mercedes Arauz, que no solamente tiene experiencia gubernamental, sino también en el Parlamento, ya conoce cómo se mueven los procesos parlamentarios. Me parece, personalmente no hemos tomado acuerdo en la bancada, me parece que habría que ser muy insensato para reactivar una crisis que debemos terminar de cerrar mañana. Antes de darle el uso de la palabra a Marisa Glave. Hoy el congresista Mulder ha dicho que el presidente ha cometido un craso error, un error muy grave cuando habla de los insultos y del circo en que se convirtió la última vez que lo visitó una comisión investigadora en Palacio de Gobierno y que esto habría alterado el ambiente para mañana, las relaciones cordiales entre el Congreso y el Ejecutivo. ¿Cómo lo ve Javier Velázquez? Quiero precisar lo siguiente, la investidura tiene una materia específica, que es en la que el gabinete va, expone y debate la política general del gobierno y sobre ello se vota la confianza. O sea, el otro tema corre en cuerda separada. A mí me parece que el presidente está mal asesorado, desairar a una comisión parlamentaria, cuando la Constitución dice que todos, de rey a paje, estamos obligados a comparecer a las comisiones investigadoras del Parlamento. Que él, que es un demócrata por su reconocida trayectoria, que se niegue a intercambiar opiniones, a dar su versión sobre hechos cuando él era ministro de Estado, me parece que al margen de que se dé esta discusión constitucional,
creo que no abona la transparencia, que él pueda demostrar, como no me cabe a mi duda, hasta que no conozca lo contrario, de que no tiene nada que ver con estos hechos. Ahora, la comisión tiene este encargo que es muy delicado, pero eso va en cuerda separada. Yo no creo por qué tenga que contaminar un desaire de esta naturaleza a la investidura de mañana. Y te lo digo porque en un año de gobierno, los primeros ministros, tratándose del presidente Kuczynski, se tienen que ver obligados a tratar de salvar estas contingencias. ¿Recuerdas? En Cusco o Puno, creo que el presidente de la República dijo, bueno, todos los peruanos tienen derecho a tirarse su troncho, dijo así, ¿no? Entonces, estaba detrás del ministro Zavala. Entonces, creo que Mercedes Arauz tiene que comenzar a lidiar con este tipo de excesos, de impertinencia del presidente, pero que no tienen por qué afectar un tema central, que es el tema de la gobernabilidad del país. El pedido de confianza de mañana. ¿Qué dice Marisa Glad? Bueno, primero sobre el debate que hay finalmente constitucional sobre si el presidente puede o no puede ir. Una de las cosas que nosotros hemos dicho desde el Nuevo Perú es que esta es una constitución que se hizo al molde de Fujimori, recordemos eso. Y que si bien está el artículo 94, se puso un parche para que los presidentes no puedan ir, salvo que hayan 3 supuestos en particular. Sin embargo, más allá de que, insisto, esta constitución fujimorista ponía centro de poder en el presidente, creo que en tiempo de democracia, y que es lo que hemos visto desde que se recuperó la democracia, en casos extremos en los cuales ha habido la necesidad, finalmente los presidentes han tenido el gesto. Si el señor Ollanta, si no me recuerdo, ustedes 2 eran congresistas, no yo, pero el señor Humala asistió, bueno, no asistió, lo citó a Palacio, ¿no es cierto?, a la comisión que estaba haciendo, que finalmente podría ser la situación similar, es decir, digamos, ya, el gesto, porque ¿cuál es el problema acá? Estamos en un caso muy duro, en el cual la ciudadanía está reclamando que haya una rigurosidad muy fuerte frente a quienes están o no están involucrados. Y lo que estamos gritando muchos es, absolutamente todos tienen que responder y tienen que asistir y tienen que ir. Ya discutiremos, supongo, después, porque entiendo que han citado a la señora Keiko finalmente también el día viernes, y es un tema que también podríamos discutir eventualmente. Sí, claro que sí. Pero sí sería importante que el presidente Kuczynski en este marco también tuviera un gesto de decir, bueno, yo recibo a la comisión, ¿no? O sea, sobre sí todo creo que no es algo son que es acciones importante. vinculadas al ejercicio de la presidencia, sino asuntos vinculados a cuando él era un ministro en el gabinete de un gobierno anterior, sí creo que es, insisto, por un tema además que tiene que ver en el hecho de que hay que recuperar confianza en el país. Y ahí está nuestro tema con la señora Mercedes Arauz mañana. Y lo que nosotros le dijimos con claridad es que hay 4 puntos que para nosotros son vitales, que tienen que ver con política de Estado, no que tienen que ver con una cosa coyuntural, pero que tienen que ver con cómo va a enfrentar el Ejecutivo algunos temas que sí le hemos puesto como condicionante, ¿no? O sea, para nosotros, si es que, por ejemplo, en este tema que se asocia de alguna manera a la discusión que estamos teniendo, ¿cuál va a ser la política de Estado del país en relación con el tema del señor Alberto Fujimori con la presidencia del señor Kuczynski frente al tema de la Comisión de Gracias Presidenciales? O sea, a nosotros sí nos parece una falta de respeto lo que se está haciendo en las movidas que se están haciendo de esta comisión, y además que se esté manoseando como se está manoseando un tema que para nosotros en realidad excede el poder que tiene el presidente y que tiene un problema adicional, que es que hasta ahora no se reúne con las víctimas. Se lo han pedido 2 veces. Hay 2 cartas ya reiterativas. ¿Tiene la decisión tomada ya, acordada? Nosotros le hemos planteado 4 puntos a la señora Arauz. Ese sería uno. Uno es el tema de que se reúna con las víctimas y no se ha reunido. Con lo cual, salvo que mañana la señora Arauz nos cuente que se van a reunir en la mañana, eso ya para nosotros es un tema muy fuerte para marcar un voto en contra. ¿Segundo punto? El segundo es el tema de la consulta previa en el lote 192 y el ejercicio de Petroperú en la excavación. Ahora acaba de haber un problema con Pacific, que lo alertamos nosotros, pero adicionalmente está el problema de que no han querido reconocer el derecho de pueblos indígenas a la consulta. Acá no hay nada nuevo, acá hay un tema de derecho muy claro que tiene que ver con el derecho a la consulta que nuestro país reconoce y que no se le ha querido otorgar. Ese es el segundo. El tercero es el tema de la valorización docente, fruto del último proceso de la huelga que llevó a la crisis en la que hemos estado. Uno de los temas de fondo era el docente ha quedado visto casi como un mediocre, alguien que no quiere ver, que no quiere participar. Lo que nosotros hemos dicho es, hasta ahora no está el sistema de formación permanente y lo tienen que anunciar formalmente antes de avanzar una evaluación. Tiene que haber un sistema de formación permanente. Ese es el tercero. Y el cuarto tiene que ver con la política de diálogo social. Nosotros somos una democracia que cree, incluso tanto por la norma constitucional como por leyes de desarrollo, que tiene que haber espacio de concertación. Y tenemos un espacio de la política laboral que es el Consejo Nacional del Trabajo. Se ha desactivado el Consejo Nacional del Trabajo y el Ejecutivo ha incluido 4 proyectos de ley por iniciativa suya sin haber pasado por el Consejo. Lo que les hemos pedido es que los retiren y que vayan al Consejo Nacional del Trabajo, ¿no? Correcto. ¿Qué dice Acción Popular?
Bueno, es cierto que la Constitución es una Constitución fujimorista, pero también es cierto, y lo dijo uno de sus principales autores, el presidente de la Comisión Principal, Torres y Torres Lara, de que ellos habían procedido a 70% más o menos, o algo más, copiar a la Constitución del año 78. Excepto la parte económica, el capítulo económico, el resto es muy parecido. De tal manera de que estamos hablando de defectos, en todo caso, continuados, ¿no? Si es que los existe, si es que existen o subsisten los que vemos ahora, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el tema es que el presidente de la República tiene, hablando del primer tema, tiene que asistir, debería asistir. Claro, no está... Claro, no asistir. Creo que la figura le permite poder convocar, invitar a la comisión, sí, como claro que ocurrió sí, claro que sí. en Humala, anterior. Humala y Toledo, con claro, y que la comisión vaya. Claro, vaya una sesión que no tiene por qué ser pública, el presidente pone las condiciones y ahí se conversa. Porque, primero, claro, finalmente si no quiere ir no va a pasar absolutamente nada. La comisión no lo va a perseguir, no puede perseguirlo, no puede acusarlo, en eso estamos todos de acuerdo. Pero lo que sí puede pasar es que cuando él deje de ser presidente, si el proceso sigue en el Poder Judicial, lo vayan a llamar. Lo vayan a llamar. ¿Y por qué? Porque toda la gente que participó en el tema de Odebrecht e Irsasur ha sido citada a la comisión. Toda, excepto él. O sea, mejor dicho, ha sido citado, pero él no quiere asistir. Entonces yo creo que eso le hace daño más a él que a la propia comisión o a la propia investigación, que las preguntas de él queden en blanco, las respuestas en un dictamen de la comisión cuando termine, me parece que le hace daño más a él que a otra persona. Yo creo que él debería ser el principal interesado en aclarar cualquier cosa. ¿Usted cree también, como lo dijo el congresista Velázquez, que creen que este es un asunto que ven cuerdas separadas con el tema del voto de confianza mañana? Yo he escuchado a Javier, me parece muy interesante lo que dice. Yo creo que puede haber algunas personas que estén ofendidas, molestas, la declaración no fue oportuna, era innecesaria llamar circo a esto, pero no creo, espero que no afecte a la mayoría de los parlamentarios y que no condicionen un voto de confianza pensando en una declaración del presidente de la República, y además confío también que la propia primera ministra dé alguna explicación al empezar su intervención mañana, ¿no? De alguna manera la congresista Glave ya ha desarrollado los puntos que ella espera se aborden en el discurso de mañana. ¿Cuáles serían los temas que esperaría Javier Velázquez Quesquén y el congresista García Delgado? Lo que ha planteado Marisa es parte del programa de gobierno de Nuevo Perú. Es un lo tema, suscribió el señor Kuczynski, entonces es respetable. Pero ahora de lo que se trata es lo siguiente: por primera vez en 16 años, la pobreza no va a disminuir un décimo. No, es muy importante, es un desafío para el gabinete de Mercedes Arauz. Este año, por primera vez, la pobreza no va a ceder un décimo. En 10 años, la pobreza se ha reducido a la mitad. 7.330.000 peruanos en 10 años han salido de la pobreza, más de cerca de 5.600.000 en el gobierno de Alan García y el resto en el gobierno, 1.700.000 en el gobierno de Humala. Entonces yo creo que el gran desafío es lo siguiente, es el empleo. El empleo es la mejor consecuencia de una reactivación económica. Entonces hoy día por el fútbol, la efervescencia, todo lo que... Pero cuando volvamos a la realidad, hay un tema que está poniendo en peligro la viabilidad de lo que se llama desarrollo y prosperidad de la gente, especialmente los jóvenes. Estos 7 millones que hemos sacado de la pobreza son gente que está, lo que llaman los economistas, en una condición de vulnerables, que pueden regresar a ser pobres si es que no seguimos reactivando la economía. La economía va a crecer este año, según las estadísticas, 2.4%. Claro. Estamos perdiendo 166.000 puestos de empleo. Entonces, el problema con el crecimiento peruano además es que uno se consuela o nos quieren consolar diciendo que igual estamos por encima de la media y qué sé yo, pero el Perú tiene un techo mucho más alto. Exactamente. Entonces yo creo que el desafío del gabinete Mercedes Arauz es, primero, la prioridad 1, y lo que yo he venido cuestionando por mi modesta experiencia en el primer año, es que el gobierno no tenía objetivos muy claros y los ministros no estaban alineados con esos objetivos. Por eso tú veías que en el tema de la huelga magisterial, de la que habló Marisa, que nos preocupó a todos, la ministra iba en una línea y el ministro del Interior iba en otra. Déficit fiscal, por exactamente. Ejemplo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Chinchero también. Exactamente. ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Lo que nosotros necesitamos es que mañana la primera ministra nos diga
cómo va a impulsar la reactivación económica. Ya se demostró en un año que no es bajando impuestos a los ricos, que no es dándole estímulos para que puedan contratar jóvenes. El tema es muy claro. Tú estimulas gasto público y jalas la inversión privada. Eso es una regla en todo el mundo. Primero eso. Y lo segundo, que creo que es fundamental, es lo siguiente. El estilo del gobierno. No puede haber un gobierno que quiera venderle al Perú que porque no tiene mayoría parlamentaria, el Congreso es un obstáculo, que el Congreso le pone, que porque convocamos a un ministro para que haga rendición de cuentas o vaya a una interpelación, el Congreso es obstruccionista. Yo sí creo que la ministra, que Mercedes sí tiene un signo distintivo con relación a Zavala. Es una mujer dialogante y creo que cuando uno tiene un escenario adverso, la persuasión y el diálogo son las mejores herramientas para lograr consolidar los objetivos que uno se propone. De tal manera de que el tema de la economía, nosotros le hemos dado algunas sugerencias a ella, ¿no? Le hemos dicho, por ejemplo, que ¿por qué el gobierno tiene que poner todo su gozo en la canasta en reactivar proyectos que están cuestionados, que vienen del gobierno del señor Humala? Por ejemplo, cuando pueden, los sectores tienen pequeños y medianos proyectos que pueden ingresar en la ejecución presupuestal de este año y reactivar la economía. El tema del fenómeno del niño está muy lento en el norte. Mira, hoy día leí una dramática información que no me alegra. 422.000 piuranos van a ingresar a los bolsones de pobreza nuevamente. Entonces, tenemos que poner todos los esfuerzos y el Parlamento está de verdad comprometido mayoritariamente, respetando las legítimas ideas de otros congresistas. Estamos en apoyar esas medidas. Reactivación económica. Yo no creo que la pobreza se pueda disminuir ostensiblemente incrementando los presupuestos de los programas sociales. Yo creo que el empleo es la mejor herramienta para acabar con la pobreza. Por ahí va. Máxime cuando la pobreza que tenemos que derrotar ahora es la pobreza estructural. Ya cuando es 20%, esa pobreza es más dura de derrotar. Ahí tenemos que poner todos los esfuerzos. No, sí, igual nosotros hemos planteado una serie de temas que espero que sean tratados, pero claro, el gobierno es de ellos, no es nuestro, nosotros somos oposición y somos fiscalizadores y una especie de veedores de lo que están haciendo. Hemos planteado el tema del gas, que fue un tema de campaña nuestro, es cierto, pero que lo recoge Kuczynski en marzo del año pasado y dice que va a renunciar el tema del gas. El gas se sigue regalando a México, acá falta dinero y se sigue regalando a México. El tema, claro, como es ¿por qué la gente votó por Kuczynski? Porque era un economista. Y por lo tanto, quería que mejore su economía. Si tú votas por un economista, es porque quieres que el economista arregle las cosas, eche a andar al país que estaba frenado. Claro, era su capital electoral, el de él y el de él. Y todos sus ministros son economistas. Gabinete de lujo. Casi todos sus ministros son economistas y sus primeros ministros son economistas también. Y por supuesto sus ministros de Economía. Y vemos que, de acuerdo al INEI, se han perdido 155.000 puestos de trabajo a nivel nacional. 155.000. ¿En qué plazo ha sido esto? En los últimos año. ¿El último año? Sí, los últimos 12 meses. El poder adquisitivo ha perdido también 6%. Hay más empleados formales que han pasado a ser informales y no al revés como se trata, como se quiere. Y la inversión pública ha caído 5.7 según el BCR. Claro. O sea, ¿dónde están los economistas? Claro, a eso iba cuando les decía que el 2 punto y pico % que está previsto como crecimiento es para muchos consuelo, pues, si uno lo compara con la situación que hay en otros países y a nivel global. Pero en el Perú se debe en muchos casos a errores que estamos cometiendo dentro del país. Ahí además, Mávila, perdón, 3 segundos, hay un hipo con la economía ahorita. O sea, ese crecimiento es porque ha vuelto a subir un poquito el precio de los minerales, pero no necesariamente porque se haya hecho ninguna actividad clara de reactivación, digamos, ¿no? Y ahí tenemos un problema y se lo dijimos al señor, ¿cómo se llamaba el ministro? Se me fue el nombre. Al que se fue, Torne. Le dijimos al ministro Torne que para nosotros fue un error el ajustón que metieron. Sí, claro. Fue un error, porque en eso sí podemos estar de acuerdo varios de los que estamos acá, en que tú no podías haber gastado el gasto, o sea, el gasto público era lo único que no debías haber cortado. Y lo que decidió el señor fue cortarlo para no subir el déficit. Pero ahí hay una diferencias barbaridad. Incluso al interior del propio gobierno, porque sé que pero no fue todo el una mundo estaba de decisión que acuerdo tomó el señor, que respaldó el señor Zavala y que respaldó el señor Kuczynski, los 3 economistas. Así es. Y ahí sí hay un problema. O sea, nosotros sí estamos preocupados con esta decisión de recorte de gasto y además que no estemos avanzando en una reforma tributaria. El paquete de disminución tributaria que se aprobó en el gobierno anterior
ha afectado también parte de la recaudación. Y ahora uno puede ver, por ejemplo, cómo se mueven las exoneraciones tributarias. Hay más de 11.000 millones de gasto financiero, de gasto tributario, que el Estado simplemente no cobra. ¿Por qué? Porque son exoneraciones. Entonces, ahí tenemos un problema que tenemos que empezar a mirar si es que queremos ver cómo reactivar la dinámica económica. A propósito de lo que ha señalado Marisa, me imagino ustedes leyeron el artículo que publicó la jefa del gabinete en el Diario del Comercio, sí, donde de alguna manera da las líneas generales de lo que va a ser su discurso de mañana. Y ella, en casi todo este texto, hace una invocación al Congreso para trabajar juntos. Dice, a nosotros nos eligieron para dirigir el Ejecutivo, pero también se eligió una serie de fuerzas políticas para manejar las cosas en el Parlamento. Este tipo de temas, les pregunto, ¿no se pueden ver desde el Parlamento también lo que estamos discutiendo? Y lo otro, ¿no hay una responsabilidad del Parlamento, primero, de comprometerse con el desarrollo del país? Y dos, ¿no sería irresponsable, y te pregunto directamente, Marisa, no otorgarle el voto de confianza mañana a un gabinete que pretende resarcir los errores del anterior? Pues que creemos que no lo están haciendo. O sea, la señora tiene que contestar por lo menos los 4 puntos que yo te estoy planteando, que es lo que el Nuevo Perú les ha dicho. Y más bien lo que creemos es que están perdiendo la confianza de la gente porque son un gobierno que trabaja para los empresarios y no para la gente. Y eso lo dicen las encuestas. Sí, estamos en un momento en el que el ánimo ha mejorado, todos estamos ilusionados, yo misma, con la selección peruana y que vamos al Mundial, pero la realidad es otra. Tenemos un problema con un gobierno que incluso ha flexibilizado algunos de los mecanismos para el tema de las alianzas público-privadas después de lo que hemos visto con los escándalos que hemos visto de corrupción y que algunos de nuestros congresistas están investigando en la Comisión Lavafato. O sea, es decir, hay errores graves, errores graves que ha cometido este gobierno, porque ese ampay de yo me salvo en que el gobierno anterior hizo todo mal, perdonen, lleva un año ya acá y ya no pueden seguir diciendo que todo lo anterior fue la causa del problema que ellos tienen. El problema que estamos viviendo ahora y que sienten los peruanos son errores de este gobierno, y por eso es que hemos pedido algunas líneas muy básicas, que nos parece que son estos 4 puntos. Y si no, pues habrá que decir que hay también una oposición que no está de acuerdo a dar la confianza, ¿no? Ahora, Lavajato ha citado a Keiko Fujimori y está citada el 9:30 este viernes. ¿Cómo analizan ustedes la presencia de Keiko? Bueno, me parece bien. No estoy en la comisión, la sigo, porque ahí está Mauricio con Víctor Andrés, pero creo que me parece bien que la señora vaya. Lo que sí creo es que la línea de investigación en tiempos y en contenidos no debe ser objeto de presión, ni de un sector de los medios ni de los adversarios. Porque a veces, a ver, lo pongo así en la mesa. ¿Qué le van a preguntar a la señora Keiko Fujimori? ¿Usted qué tiene que decir de lo que aparecía su nombre en la nota? A ver, ¿qué tiene que decir? ¿Por qué tenía que preguntarle ahí y no preguntarle al señor Marcelo Odres? Yo hubiera hecho, si fuera investigador, hubiera agotado los mecanismos. ¿Le parece innecesario? No es necesario. Sino, te digo, en la línea de investigación, si yo quiero saber verdaderamente si esa orden la dio Marcelo Odres para que le dieran no sé cuánto, yo agoto a través de Cancillería la posibilidad de hablar con este señor y preguntarle. Y luego de lo que él me responda, yo se lo traslado a la persona que él ha señalado. Pero que tú preguntes a alguien, oye, ¿qué opinas tú de lo que dijo un tercero? No abona la investigación. Por eso me parece que era muy seria la posición de la comisión cuando Rosa Bartra decía, presidente García lo pidió 2 veces, por ejemplo, ser citado, dijo, no hay reunida la información necesaria para poderlo citar. Porque al final de cuentas, nosotros hemos visto 2 hechos que descalificaron un poco las investigaciones. En la época que se investigó al expresidente Toledo, la comisión ni siquiera estuvo completa cuando él llegó. Y luego cuando el presidente Humala lo citaron, también no encontró los miembros. Entonces, yo creo que la línea de investigación parlamentaria, en su tiempo y en su contenido, no puede ser alterada por los titulares que salen en los medios de comunicación. Entonces, eso vamos a escuchar el día viernes. Claro, acá está la citación. Y lo que queremos es que se conozca la verdad. Este tema de corrupción más grande en América Latina y en el mundo entero, y especialmente en el Perú, tiene en los hombros de García Belaúnde y todos los miembros la responsabilidad de que el Parlamento dé su contribución. Pero una contribución que no tiene que ver identificar solamente a los responsables, sino las investigaciones parlamentarias tienen otra naturaleza. Hacer lo que no pueden hacer jueces y fiscales, verificar si el elemento corruptor es sistémico o es individual y proponer medidas legislativas para impedir que la corrupción siga extendiéndose como sucedió. Entonces, esos desafíos
tienen que ser respetando la independencia de la comisión investigadora, pero me parece bien, y el presidente García, cuando la comisión lo crea conveniente, vendrá para que el congresista Belaúnde, que es muy agudo en sus preguntas, le pueda hacer las preguntas que quiera. Me pero hay voluntad piden de hacer una pausa y regresamos con las respuestas de Marisa Glave y Víctor Andrés García Belaúnde. Muy bien, continuamos aquí en 2017. A esta hora me dicen tenemos que enlazarnos con la congresista Luisa Cuculiza, excongresista Luisa Cuculiza. Ella se encuentra en su casa, todavía está recuperándose de una operación, pero ha accedido a conversar con nosotros esta noche. Sally Samarriego, nuestra reportera, se encuentra con ella. Adelante, Sally. Buenas noches, Mávila. Efectivamente nos encontramos con la señora Luisa María Cuculiza, quien acaba ya pues hace poco, justo nos estaba comentando sobre su recuperación. Sí. Ella aquí te escucha, Mávila, para tus preguntas. Muchas gracias, Sally. Muy buenas noches. Lucha, gracias por atendernos. No, gracias a ti por estar con estos momentos para poder conversar un poquito. Quería preguntarle sobre todo por esta investigación a Keiko Fujimori, por la citación que ella va a responder de manera efectiva el viernes cuando se presente ante la comisión, y todo este tema de la investigación de Odebrecht o del financiamiento y el cuestionamiento del financiamiento de los cócteles de Fuerza Popular. Usted ha estado vinculada al tema de la campaña y quizá nos pueda dar algunos alcances sobre este tema específicamente, porque me imagino que confía en la honestidad de Keiko y sobre eso no tendría que hacerle mayor pregunta. Yo creo que quien vive en honestidad vive libre. Y Keiko no es una persona corrupta. Yo hace mucho tiempo que no la veo ni converso con ella, pero he tenido 10 años a su lado y nunca le he visto una incorrección. Así que lo que es justo y yo creo que el exceso en la justicia hace daño. ¿Le parece que hace daño moral sobre todo, ¿no? Porque después ahora el juez ha dictaminado que no es así, que ya lo canceló. Pero el daño está hecho, ¿no? Keiko tiene 2 niñas en el colegio, ya una ahora y la es grande. Imagínate que le digan en el colegio tu mamá es criminal. Eso no se va a recuperar nunca. Entonces, antes de decir esas cosas hay que pensarlas 2 veces. Como se dice criollamente, ¿no? La lengua te gana el cerebro. Y eso no puede ser. Entonces hay que tener, para denunciar hay que tener pruebas fehacientes e ir con calma. No podemos de la noche a la mañana decir que te maneja una banda criminal por unos cócteles. Por favor, Mávila. Correcto, Lucha. Quería aprovechar también para preguntarle por estas declaraciones de Maritza García, esta congresista de Fuerza Popular, que las tenemos. Vamos a escuchar lo que dijo ella respecto al tema de la violencia contra la mujer, que es un tema que usted ha defendido muchísimo en su momento desde el Parlamento y a lo largo de su carrera política. Vamos a escuchar. Qué bárbaro. Se identifica con el género femenino. Nosotros nos venimos identificando con el adulto mayor también, con el género masculino, discapacitados, porque venimos haciendo labores, incluso hemos exhortado a la ministra para que nombre al director de CONADIS y lo ha hecho ya, lo ha hecho. Entonces el trabajo no es solamente para la mujer, porque hay que reconocer, y lo escuché en la charla, por ejemplo, del día de Huancabamba, ¿por qué suelen suceder los feminicidios? Lo que el gran psicólogo y maestro dijo es que la mujer a veces sin razón o sin querer queriendo da la oportunidad al varón para que se cometa ese tipo de actos, porque muchas veces puede haber un agresor que es absolutamente sano. Déjeme terminar, por favor. Puede haber un agresor absolutamente sano y de repente en un momento la mujer lo saca de contexto diciéndole, me voy o te estoy traicionando. Esas palabras, esas frases nunca deben ser usadas por una mujer, porque podrían, sin querer queriendo, motivar o exacerbar los ánimos de una persona normal. Entonces, alguien sano, por culpa de una mujer que no sabe manejar la situación, se transforma en un loco maltratador. Sí. Es lo que entendemos. Así es. Esa es una barbaridad, Mávila. ¿Cómo va a ser posible? La mujer tiene que tener libertad de expresión, la mujer tiene que tener la suficiente confianza con la pareja que vive para decir esto no funciona, el otro no funciona. Y no por eso pues va a ser agresor. Porque si llegan a ese extremo ya mejor cada uno para su lado. ¿Cómo va a decir que la mujer no puede hablar cosas que exasperan al hombre? No, claro, pues, además Dios normal. Mío, es decir, la mujer lo puede convertir en anormal.
Así es, de normal el pobrecito es tranquilo, es normal y todo, la mujer le dice algo que no le gusta y se vuelve una bestia, ¿no? ¿Y eso qué cosa es? Así la mujer diga lo que le diga, él no tiene por qué ponerle un dedo encima. Si ya no la quiere y no la respeta, que se largue, pero que no agreda, ¿no? Y que deje vivir a la mujer en paz. El problema, el problema subsiste. Es terrible las declaraciones. Son terribles, el problema subsiste desde hace mucho tiempo, estamos haciendo esfuerzos, se hacen marchas sistemáticamente para poder combatir este tema. ¿Quién asesora a los actuales congresistas de Fuerza Popular, Lucha? Porque usted ha tenido una posición muy clara cuando ha pertenecido a la bancada. Y en este momento extrañamos a Lucha Cuculiza en la bancada de Fuerza Popular cuando escuchamos a Maritza García decir esto. ¿Qué pasa con los asesores de esa bancada? No, es imposible, yo he manejado... No sé, yo he manejado 2 veces la Comisión de la Mujer en el Congreso y gracias a Dios logré sacar la ley del feminicidio, la ley de las pensiones alimentarias, carcelería para los padres que no pagan, impedimento de salida por los que deben pensiones alimenticias, en fin, trabajé con 36 leyes que gracias a Dios ya, como se dice, pues ya puedo morir tranquila. Pero las agresiones siguen, las matanzas siguen, una vez esa chica jaloneada y vilipendiada por las veredas. De los pelos, arrastrada por la calle. Ayer, antes de ayer o ayer, no sé. Sí, el fin de semana. Del brazo, de los pelos, imagínate si los vecinos... Ya, ¿qué cosa le ha dicho esa chica a este muchacho para que se exaspere así? ¿Ah? ¿Le ha dicho que se quiere separar de él? Porque se quiere separar de él, pues déjela, ¿no? Entonces él ha reaccionado como una bestia, debe estar hasta drogado. Lo que sí felicito a la familia que ha salido ayudando a esta chica, que ya tiene un hijo de 5 años. Imagínense si este hombre logra meter a esta chica a ese departamento, si los vecinos no intervienen. La mata, así es, sería una muerta más. Y desgraciadamente, pues eso no es exasperar a nadie, eso es reclamar tu libertad. Y la mujer cuando dice, ya no te quiero, ya me quiero separar, respeten. Y sepárese como gente y apoyen a sus hijos. Porque los hijos pueden ser apoyados como si fueran unas piñatas, ¿no? ¿Qué siente Lucha? ¿Siente vergüenza cuando escucha a una congresista de una bancada, la que usted, o de un partido al que usted ha pertenece, decir una cosa así? ¿Le produce eso? ¿Qué sensación le produce? Si desde el Parlamento hay voces que apañan esto. Primero entro en... No, nadie puede apañar eso. Hay momentos en que siento angustia de haber hecho tanto y después escuchar esas barbaridades, ¿no? Porque 10 años trabajé muchísimo, Mávila, muchísimo. Y cuando ya he sido retirada del partido, cuando he sido retirada de la lista, al principio me chocó muchísimo, sufrí mucho, pero después doy gracias a Dios porque ahora trabajo felizmente en la beneficencia pública y estoy muy contenta. Es decir, se siente contenta de estar alejada de lo que hoy es Fuerza Popular. Sí, no, yo hubiera reaccionado mal en ese sentido, porque verdaderamente mi carácter es un poco explosivo y entonces al escuchar esas declaraciones hubiera habido un laberinto. Y bueno, yo espero que las mujeres congresistas apoyen a las mujeres que son agredidas. Y estas mujeres agredidas, por favor, en vivo y en directo les digo, no quiten las denuncias y no perdonen. Habemos una sarta de estúpidas, ¿no? Que lo primero que hacen es decir, sí, te perdono porque vas a cambiar. Ya, antes de decir eso, empieza a comprar tu cajón, porque vas a terminar en el cajón. Porque el hombre que pega una vez, pega 1000. Así es. Y eso no se puede aceptar. La moral y la dignidad de la mujer se respeta hasta el extremo. Una última pregunta, mujeres, para no... Sí. Para no perturbarla, porque entiendo que está en un proceso de recuperación. Cecilia Chacón, el fin de semana, también se refirió al partido y dijo que Fuerza Popular no es el partido de Alberto Fujimori. ¿Cómo le cayó esa declaración a Lucha Cuculiza? Me dio pena porque yo estimo mucho a Cecilia Chacón, mucho. Entonces, el escuchar hablar así me impresionó mucho. Y yo no quisiera declarar más, quisiera hablar con ella, pero si el presidente Fujimori ya no está dentro del partido, hay que pensar 2 veces quién formó el Fujimorismo. Quién fue el hombre que se recorrió todo el país para hacer entender que se puede trabajar de otra manera y sacar adelante este país. Fujimori va a ser el líder del Fujimorismo hasta el día que se muera y hasta después que se muera.
Y nadie le puede decir. Es como si los apristas dijeran que Aya de la Torre no es el líder del APRA. Como si los de Acción Popular dijeran que Belaúnde no tiene nada que ver ya en el partido. Ya pues, unos están muertos, desgraciadamente, y el presidente vive. Hay que respetarlo. Correcto, Lucha. Muchas gracias por atendernos esta noche. Le deseo pronta recuperación. Un abrazo a la distancia y agradecida nuevamente. Gracias. 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 Un beso para ti y para tu madre. Gracias. Un instante, el tema de Maritza García es realmente grave. El día de hoy estuve conversando con Indira Wilca, que es la anterior presidenta de la Comisión de la Mujer, y la verdad es que uno ve una distancia abismal en la manera de entender el rol que tienen que tener mujeres congresistas y hombres congresistas también en el tema de la lucha contra la violencia de género. El discurso que ha dado la señora en calidad de presidenta, porque lo ha hecho durante la Comisión de la Mujer, es un discurso que justifica la violencia. Y así como la señora Cuculiza, que se está indignando, y me alegra que se indigne, porque es una persona que yo he conocido luchando precisamente por el tema de defensa de los derechos de la mujer, otras voces en el fujimorismo exijan también lo mismo, y nosotros estamos diciendo, y nosotras, también ayer lo comenté, ahora lo comenté con Indira, vamos a pedir que la señora renuncie. No puede ser la presidenta de la Comisión de la Mujer. No puede ser que la principal figura que debe defender derechos de la mujer sale a decir que si una mujer se atreve a usar palabras incómodas, es decir, que se separa, que le sacó la vuelta, a saber qué cosa, digamos, para ponernos en contexto de la última coyuntura que hemos visto frente al tema del señor Juan Mendoza, ¿no es cierto? Entonces, resulta que si una mujer hace algo que incomoda, entonces puede ser sujeto de violencia, ¿no? Pues, no, o sea, eso no se puede de ninguna manera legitimar, ¿no? Muchos pensamos que esa etapa ya la habíamos superado, ¿no? Es decir, es un debate que hace rato ya estaba resuelto, el problema y en palabras es que de no una está congresista, claro, ese es el problema, porque vemos cotidianamente maltrato y agresión. Y entonces lo que no se puede permitir de ninguna manera es que incluso la figura que tiene que representar la defensa de la lucha de los derechos de las mujeres en el Parlamento, que es la presidenta de la Comisión de la Mujer, tenga un discurso que legitima la violencia contra la mujer. Eso no se puede permitir. Muy bien. Sí, clarísimo. Yo no la había escuchado, la verdad que recién ahora la he escuchado y me parece un espanto. Es volver a los años 50, digamos, ¿no? Estábamos en la presentación de Keiko Fujimori, ella asiste el viernes a la Comisión Lavallato, y hoy hay varias noticias que tienen que ver con la investigación en torno a este tema. Por un lado, un juez ha rechazado que Keiko sea investigada bajo la ley de crimen organizado. En un primer momento salió una conferencia de prensa, dijeron que no podía ser. La magistrada Catalina Pérez ha dicho que no hay elementos para sustentar que los cócteles de Fuerza Popular califican como un acto de crimen organizado. Y bueno, está la citación que, según Javier Velázquez Quesquén, es una citación que no va a tener mayor aporte a la investigación de fondo de la Comisión Lavallato. ¿Qué opina Marisa Glave? Mira, si es verdad, como está diciendo el congresista Velázquez Quesquén, que incluso el señor Alan García ha pedido ir a la comisión y la comisión le ha dicho que no porque tiene que recabar pruebas, digamos, están citando entonces a la señora Keiko Fujimori para hacer presión para que el señor Kuczynski los reciba. Y entonces hay un manejo político de a quién cito y a quién no cito. Porque si no tienen realmente los argumentos hoy de fuerza y sólidos, yo creo que hay varios, ¿eh? Y de hecho me parece que el señor Gorriti y la gente de IL Reporteros ha ido levantando algunos temas, incluso el rol de la señora Keiko Fujimori como congresista cuando se votaron algunos temas vinculados a Odebrecht, en fin, hay varias cosas que se podrían ver. Pero en todo caso, si quienes están siguiendo este tema sostienen que no hay argumentación en este momento y que por eso tampoco citaron al señor García, que tiene mucho que contestar, creo yo, en la Comisión Lavallato, entonces da la impresión que justo cuando están pidiendo que el señor Kuczynski vaya y que están diciendo que no quiere ir, citan a la señora Fujimori. Y va. No sé, podría haber un manejo político al respecto ahí, bueno, sinceramente. En honor a la verdad, ya se había acordado hace mucho tiempo atrás que vayan todos los que tenían algo que ver con Odebrecht, directo o indirectamente, y esos incluían evidentemente a la señora Keiko Fujimori y a la señora García. Estaban ellos ya dentro de la lista, y los periodistas han preguntado muchas veces sobre el tema y se le ha dicho será en agosto, será en septiembre, en octubre, pero siempre han estado ellos en la agenda. Ahora, que vaya el viernes, bueno, yo creo que efectivamente... Pero no percibe que puede haber, como dice Marisa, sí, una, la justo agenda, cuando la define la presidenta. Pedro Pablo Kuczynski sale airado, cuestiona... La agenda finalmente la maneja la presidenta, que yo la he visto trabajando y lo hace muy bien, es muy responsable. Quizás ella haya adelantado un poco esto, pero se venía a venir. No, está bien, pero el momento de la citación, ¿le parece que corresponde a un uso político?
No lo sé, que ella conteste. Yo no puedo contestar por ella, que la presidenta contesta, pero insisto que ella se está manejando muy profesionalmente y con muchísima responsabilidad, así que no sé, que ella diga. Pero de todas maneras ya estaba previsto y esto se iba a decidir la próxima semana, que vaya el viernes o el lunes. Bueno, se han adelantado 2 días. No lo sé si esto hay una intención detrás, pero en todo caso, lo que sí hemos tenido presión de la prensa para fijar la fecha ya. Yo creo... Pero entonces están actuando bajo presión de la prensa. Bueno, a ver, hay 2 cosas. Primero es la presión para fijar el día y la hora. Y otra cosa muy diferente es la presión, que no la hemos sentido en ese sentido porque hemos estado siempre de acuerdo que tenían que ir, la presión para que asistan. Esa presión era innecesaria o es absolutamente inocua, porque nosotros desde el primer momento hemos dicho que van todos. La idea era simplemente cuándo van. La preocupación era la fecha, porque todos quieren que vaya lo antes posible. Yo creo que hemos buscado, no sé si se haya recogido, no creo que haya llegado toda la información, buscar mayor información para que el interrogatorio sea más consistente, sea más voluminoso, sea más contundente, porque más allá de aumentar a Keiko 500, claro, pues porque hacer con una visita. palabra vas a citar a una persona para que te explique una palabra que la respuesta va a ser 5 minutos y ahí acabó el diálogo. ¿Cómo puede ser más contundente? Respondiendo a la inquietud del congresista Velázquez. Sí, un poco lo que él dice es cierto, lo que dice Javier es cierto, pero yo espero que haya llegado a la comisión, mañana lo voy a revisar eso, a alguna mayor documentación de la que podamos tener. Porque si va a ir solamente para contestar 1 o 2 preguntas, yo creo que hay un manejo político. No vamos a avanzar mucho y finalmente, cuando llegue la información que hemos pedido, tendremos que volverla a citar, lo cual sería incómodo evidentemente para ella, ¿no? Pero, ok. Yo diría que en el caso, perdón, de la señora Fujimori y las investigaciones que se están haciendo en general, sí me da la impresión que el fujimorismo está teniendo una actitud absolutamente reactiva y en muchos casos incluso agresiva frente al Ministerio Público, frente al Poder Judicial, frente a cualquier tipo de acusación que sea. Uno escucha al señor Becerril y pareciera que hay una especie de declaratoria de guerra contra el Ministerio Público. Y que el Ministerio Público o el Poder Judicial habría cedido a esta presión, digo, en base a este cambio. O sea, a mí, digamos, hay un ejercicio de poder autoritario en más de una oportunidad desde las voces del fujimorismo. Porque uno puede, eventualmente, algunos congresistas estar de acuerdo con algunas de las posiciones que expresan, pero la manera en la que se expresa es diferente, porque ahí amenazan, hubo casi una amenaza al Tribunal Constitucional frente a la sentencia en el caso de la ley Mordaza, hay casi una amenaza contra el Ministerio Público frente a algunas investigaciones que se están haciendo, y lo que tenemos es un fujimorismo atrincherado en el Congreso, con más de 70 parlamentarios que hacen un ejercicio de fuerza en muchos casos, ¿no? Entonces sí creo que es delicado y sería más bien importante que se permitan que las investigaciones avancen de manera calmada, ¿no? Sí. Mira, lo que ha dicho ese juez es lo siguiente, para precisarlo en contexto. Este juez Pérez ha venido investigando a la señora Keiko Fujimori por lavado de activos. Sí. Se le acabó el plazo y recurren al bendito argumento: para tener más plazo, le voy a aplicar la ley del crimen organizado. O sea, 36 meses la investigación preliminar, más 36 meses la preparatoria, te tengo investigado 6 años. Entonces, este fiscal, que tiene que construir la imputación, ha ido al juez, a la juez Pérez también, y le ha dicho: necesito, bajo el ámbito de esta ley, necesito levantarle el secreto bancario, el secreto de las comunicaciones, varias medidas. Y la juez lo que ha dicho es que no lo investigue. Se no le ha dicho: señor, demuéstreme que es una estructura organizativa criminal. No ha podido acreditarlo. Demuéstreme que los miembros de esa estructura criminal, o sea, su esposo y los que usted señala, tienen tareas, actividades criminales. No lo ha podido demostrar. Entonces, yo no soy competente. Eso no debe verse por el lado de la ley de crimen organizado, sino por la justicia ordinaria. Lo está pasando a otro juez. Entonces, ¿dónde estamos? Yo comparto la preocupación que hay, pero todos somos políticos. Pero ahora sucede, fíjate, que cuando un fiscal dice: no he encontrado responsabilidad en tal líder político, como el caso de este señor, que no lo conozco mucho, ¿Joaquín Ramírez? Joaquín Ramírez. Entonces, el fiscal de la Nación, lejos de decir: oiga, apele, todo es apelable, todo lo puede revisar. El fiscal de la Nación dice: voy a investigar a la fiscal. Entonces pone en tela de juicio Pero cuando se trata de Alan García,
que monta un fiscal, monta toda una historieta de una organización, y como sabe que no va a encontrar prueba, dice, inclusive aplica la camorra, la teoría del silencio, que los que conocen van a morir callados. ¿Y sabes qué está queriendo decir ahí? Que no va a poder demostrar. Que se aplica en el caso de Alan García. Y dice que, ¿y por qué? Porque no va a encontrar prueba. Pues entonces, ¿qué pasa? Cuando un fiscal actúa de esa manera desproporcionadamente, el fiscal de la Nación dice, no, yo respaldo porque es un buen trabajo. ¿Cómo el fiscal de la Nación podría saber que era un buen trabajo si él mismo dice que él no tiene acceso a los expedientes de sus fiscales inferiores? ¿Cómo no lo puede hacer? Entonces yo creo que lo que hay que respetar. Los políticos, mira, yo no creo, respetando la honorabilidad de Marisa Glave, de García Belaúnde, que ellos, si yo cometiera un acto irregular, fueran mis mejores jueces. Yo dejaría que un fiscal y un juez de la justicia ordinaria determine mi responsabilidad. Ahora, cuando ellos se pronuncian, ponemos en tela de juicio esta decisión, no me parece. Entonces, aquí lo que hay que hacer es respetar los fueros de la justicia jurisdiccional. Y en el tema de la visita de la señora Keiko Fujimori, ha habido una enorme presión sobre la comisión parlamentaria, inclusive mucha gente dice, ¿y por qué Alan García no está en el Perú? Vino y 2 veces. Nosotros hemos ido a entregar, señora Citer, la señora Rosa Bartra, Citer, el señor Alan García. La señora Rosa Bartra nos dijo, ustedes no me van a señalar mi línea de investigación. Ya veremos en qué momento lo citamos. Entonces, estamos acumulando información, pero lo ha reconocido honestamente Víctor Andrés. Hay una enorme presión por escuchar a la señora Keiko Fujimori y por escuchar a Alan García. Entonces yo he estado 4 años presidiendo la Comisión de Fiscalización. ¿Qué le voy a preguntar, señora Keiko Fujimori? ¿Usted qué tiene que decir con lo que ha aparecido en el teléfono del señor Marcelo Odebrecht? ¿Por qué en materia penal una persona tiene que responder por lo que hizo un tercero? Salvo que hay un nexo de condición, ¿cierto? Yo lo primero que hubiera hecho es haber ido a Brasil como comisión investigadora, tomarle su testimonio, si el señor se ratifica, sí, en efecto, y lo materializamos a través de tal persona, ahí se habría un espacio. Pero es interesante, porque IDLR Reporteros ha estado publicando información sobre el caso Odebrecht, y hay una entrevista, bueno, esta información la recoge del diario El País. Hace poco en el programa nosotros transmitimos una entrevista con uno de los periodistas que ha trabajado esta investigación, y este periodista, a su vez, para no enredarme mucho, había entrevistado al abogado de Odebrecht, a uno de los abogados que había visto todo el desarrollo de este pago de coimas en Latinoamérica. Y una pregunta que le hace El País a este abogado, le dice, ¿alguien se negó? Alguien dijo, no quiero la coima. Alguien dijo, conmigo no te metas, no voy a decir nada, pero simplemente no te oí. Alguien puso algún reparo y el abogado dijo, no. Todos a los que acudimos para sobornar, todos aceptaron los sobornos. Eso es lo que dijo el abogado de Odebrecht, según este periodista que ha estado cara a cara. O sea, no estamos hablando, claro, él ha estado cara a cara con el abogado, y el abogado también forma parte de todo este pool de gente que se tiene que acoger ahora al sistema de delaciones, colaboraciones y más para aclarar la envergadura del caso Odebrecht. El caso Odebrecht, todo lo que se sabe en el Perú es lo que ha salido afuera. De Brasil, de Estados Unidos, y dígase de paso que quede muy claro que los brasileños no han ido a Estados Unidos a someterse a la colaboración, ¿eh? Ellos han mandado los convenios de colaboración premiada de Brasil a Estados Unidos para solamente pagar la reparación. Y es más, lo que ha aparecido en Andorra, es el trabajo del periodismo español. Así es, a propósito de eso, lo que pasa es que, a ver, primero que la anotación no puede dejarse como si no pasara nada, porque es una anotación señalando a una persona en particular con un peso político y un poder súper grande, y además hay este tipo de declaraciones e investigaciones. Ahora, si no tenían información suficiente, no debieron citarla ahora para hacer un manejo político de presión. Pero en todo caso, que la señora la tenían que citar, y probablemente la tengan que volver a citar cuando sigan haciendo las investigaciones hacia adelante, porque una persona puede ser citada más de una vez a la comisión. Claro. Entonces, por tanto, se le puede volver a citar. Alan García se ha citado 14 veces. Sí, a ver si ya. Sí, hemos ido las 14 veces. Hemos ido las 14 veces con él. Lo que sí me preocupa es, ojo, en el tema de lavado de activos, en el caso del señor Joaquín Ramírez. Ahí más bien sí, creo que tiene razón el fiscal de la Nación en decir que va a ver qué cosa está haciendo esa fiscal. ¿Por qué? Porque evidentemente, incluso hoy día ha habido un pleno casatorio en materia de lavado de activos. Sí, y sería una buena noticia para reabrir el caso. Súper importante. ¿Por qué? Porque cosas están diciendo que no necesariamente se tiene que probar el delito de base de la fuente ilegítima del dinero para poder hacer la investigación y hacer la sanción. Claro, para que la gente lo tenga más claro, es decir, el lavador no tiene por qué conocer necesariamente el delito de origen del capital que llega. Exactamente. ¿Correcto? Para que él esté probado. Exacto. O sea, no tiene necesariamente que probarse el delito ahí, tiene que haber suficiente. Esa fiscal
esa fiscal archivó en una primera instancia. Esa resolución es revisable por el fiscal superior. Sí, o sea, no, no será está archivado, revisable. va a ser revisado. Esa es la mejor garantía eso me que si esa parece- fiscal se parcializó, el fiscal superior lo va a Pero por corregir. eso me parece bien, y yo sí creo que en el marco de lo que se ha señalado en este pleno casatorio, que el fiscal de la Nación además también pueda decir Hay que hay que que saludarlo, revisar. es más Y yo creo que hay que garantista. saludar, Claro, porque sí me es parece más bien garantista. que en este caso, además es un caso importante, porque el tema del lavado de activos es un tema que hay que atacar en el Por Perú. supuesto, Y todos tenemos estamos de acuerdo. tenemos problemas graves. Incluso a mí me preocupa el decreto legislativo para la repatriación de capitales que se entregó en la Delegación de Competencias al Ejecutivo, porque ahora ha salido el reglamento, no queda claro cómo es que van a hacer el control de que no haya origen de plata sucia en la plata que se va a traer. En fin, es un tema de debate paralelo, pero hay que ponerse fuertes con los temas que tienen que ver con lavado de activos. Y sí nos estaban ganando la pelea, y nos estaban ganando en muchos espacios, y esto en el pleno Claro, por la jurisprudencia que va sentando. Está, porque además está, perdóname 3 segundos, Víctor Andrés, porque está rebatiendo a un juez. Ojo, porque esta sala de los Supremos, o sea, esta reunión, el pleno casatorio, Claro, está respondiendo a un juez que ha señalado en una instancia que no puede haber investigación porque no hay claridad del delito de origen y por tanto el lavado deja de ser materia de investigación. Y eso es grave porque lo hemos visto en el caso de Joaquín Ramírez y lo estamos viendo en el caso del señor Salazar, que está pasando piola y que nadie está diciendo ahora que no se tengo algo pasa que con decir los sobre efectos. Salazar. O sea, perdón. Pero ese frente a esto Bueno, es... a Salazar o sea, lo Pero aún han así, liberado y esa eso es resolución una es vergüenza. recurrida y revisable. Eso Es es sí, revisable. claro. Eso Iba a de decir Salazar. algo, No, a mí esto del lavado de dinero ha sido la batalla o el instrumento que ha usado Orellana para atacar a todos sus perseguidores. A mí me colocó 25 juicios de esta naturaleza. Y un señor Bravo Manco, que era testaferro de Orellana, me puso 5 denuncias por lavado de activos y nunca se presentó al fiscal para ratificar la denuncia. Nunca. A pesar de que no se presentó 5 veces y lo citaron 5 veces, aún así el fiscal procedió. Nos queda poco tiempo. Yo creo que hay que ponerle candados. Esto, El fallo casatorio es muy bueno, es garantista. Sí, casatorio es que me acabo de garantista, enterar porque, es garantista. y Me además parece que va a corregir dice esta que cosa. basta una sospecha seria, grave, Una bien sos- fundamentada Sí. para poder hacer una es investigación. garantista Por para que no etapas. sea para Por- cualquiera, exacto, por pero Sospecha simple Sí. y luego va a una sospecha probatoria Ahora, les y luego pido, por establece favor. claramente, permíteme terminar, Sí. que en el caso de detención preventiva la sospecha tiene que ser grave. Así Eso es. es muy bueno, eso Así es es, pero garantista. la sospecha, no tiene que haber la prueba del delito. Ahí está la y clave, ese es el ahí tema está la central, clave de la porque se estaban contemplación. escudando con que como no se ha probado el delito, jurídica, entonces las no. famosas O causas sea, probables que tienen Sí. que estar sustentadas Me quedo sin en tiempo indicios y tengo que objetivos. compartir con ustedes información importante, aprovecho que estén aquí, porque es información que ha trabajado el equipo de investigación de este programa, pequeño pero bastante trabajador, que nos dice que uno de los involucrados, hacíamos referencia al caso Odebrecht y a la información que soltó el país. El país habló de la banca privada de Andorra. La banca privada de Andorra era uno de los bancos que está comprobado, servía para los depósitos de los sobornos de Odebrecht. El fin de semana pasado, hace cuestión de días nomás, salió esta noticia contundente con una serie de nombres y de funcionarios, entre otros, árbitros, consultores, lo hablamos con el congresista García Belaúnde aquí también, que habían cobrado, recibido dineros a través de esta banca que está investigada. Y bueno, resulta que uno de los involucrados es ese señor Canepa, por acá tengo su nombre, Horacio Canepa. El árbitro. Horacio Canepa, ojo, ha sido árbitro. La sospecha salta a partir de 17 de 19 procesos arbitrales contra el Estado que el señor decide votar a favor de Odebrecht. Bueno, este señor que en 19 procesos, en 17 consideró que Odebrecht tenía la razón, es uno de los que tenía su cuenta en la banca privada de Andorra y es uno a los que la policía está investigando por eso. Y este señor ha sido suspendido del PPC porque entiendo es militante por 60 días, ha estado involucrado además en el fraude electoral de las elecciones del 95 en Huánuco por favorecer candidaturas de Alberto Fujimori y Víctor Holguay. Tenemos fotos de él para que ustedes lo vean y lo reconozcan. ¿Cuál es la información?
Él estaría en Miami, es el de en medio, ¿no es cierto? Es el Sí, de en el de medio, medio, sí. es una persona De que... blanco. Ya, así es, ya se habría ubicado, ¿no? Las investigaciones que siguen el curso de este hilo de la madeja, lo habrían ubicado en Miami y estaría próximamente a acogerse, o sería la voluntad de este señor, acogerse a la colaboración eficaz para hablar de qué, hablar de la interoceánica, tramos 2 y 3, hablar de la carretera IRSA, norte, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a ver si la figura cabe, es decir, si puede, aplica o no, porque eso también depende, si aplicaría o no. Pero se aplica, creo, ¿no? Y un detalle más, Sí. que ha sido árbitro nombrado por Odebrecht, porque claro, en un tribunal arbitral, como bien se sabe, cada parte pone a un árbitro y los dos eligen al tercero, ¿no? Sí. Al presidente. Ajá. Bueno, este señor ha sido árbitro 16 o 17 veces de las 19 de Odebrecht, habiéndole otorgado 155 millones de dólares a favor, ¿no? De los 165 que se quería obtener. Pero también ha sido abogado en los otros procesos del Estado con Odebrecht. O sea, ha sido abogado de ambas partes. Ha sido abogado de Odebrecht, por un lado, 16 veces, y 3 veces del Estado en una causa contra Odebrecht. Así es, Ya es una de las 12 personas investigadas por el Ministerio Estado Público lo nombra como por árbitro. recibir punto, pagos de Odebrecht. Mávila, ojalá que nos lleve a discutir los procesos de arbitraje en materias que tienen que ver con Estamos preparando un concesiones especial, y con les APPs, cuento, porque aquí eso en es el programa gravísimo. estamos Claro. preparando un especial completo que sale la próxima semana sobre el tema de los arbitrajes, así que ustedes péguense porque vamos a tener novedades y posiblemente hablemos de eso. Tengo que hacer un corte, debemos un corte y regresamos ya para despedirnos de ustedes. Ganan los que... Muy bien, señores, nos despedimos. Muchísimas gracias a nuestros invitados por estar esta noche. Mañana todos atentos a la presentación de Mercedes Arauz, presidenta del Consejo de Ministros, para obtener el voto de confianza del Congreso. Se quedan con Noticias a las 10. Con nosotros será hasta mañana, 9 de la noche.